Doctor, ¿nos podría informar sobre el contenido de la charla que dio a los caminantes del Camino de Cervantes asistentes? Pues sí, fue una charla abierta, no era más bien un coloquio, era dar un poquito, hablar sobre distintos aspectos de la salud infantil, y aprovechando que estábamos en invierno, pues qué mejor que empezar por hablar de los catarros y de la gripe. Y lo primero que hice fue preguntarles abiertamente si sabían cuántos catarros era normal que un niño tuviera en un año, por ejemplo. Y bueno, se sorprendieron cuando les dije que lo normal es que un niño tenga pues entre 5, 6, incluso 7 catarros, y entra dentro de lo normal. No es necesario hacer ningún estudio específico en un niño que sufre ese número de episodios respiratorios, o incluso alguno más. Es lo frecuente, es lo habitual. A medida que vamos siendo mayores, el número de catarros que tenemos a lo largo de la vida o en un periodo invernal pues va disminuyéndose, porque existen más de 100 y pico virus que pueden producir los mismos síntomas, con lo cual hasta que uno se va inmunizando a todos esos distintos virus, pues pasa tiempo. Por eso los niños es más frecuente que tengan. También estuvimos hablando de las diferencias entre un catarro común y un resfriado y la gripe, que a veces se confunde, pero no, yo creo que el público sabía perfectamente diferenciar. Yo creo que las medidas informativas que se dan a la población en general, pues al final surten su efecto, y la gente sabe que no es lo mismo un catarro que la gripe, o que incluso pues comentábamos, ¿no? Eso que a veces se comenta, tiene una simple gripe, pues a lo mejor tampoco es tan simple, ¿no? Porque la gripe puede producir fiebre durante muchos días, le deja a uno bastante fastidiado, y no es lo mismo que un catarro. A raíz de ahí, pues bueno, les hablamos también un poquito sobre en qué consiste la bronquiolitis, que se oye tanto hablar y que afectan a los lactantes pequeños, y les comenté que los síntomas iniciales de la bronquiolitis son iguales que los de un catarro, y es al cabo de unos días cuando empiezan con esos síntomas de que el lactante respira con dificultad, y que en los primeros días pues no lo podemos diferenciar, no sabemos qué niños van a terminar haciendo una bronquiolitis o qué niños no, con lo cual pues bueno, pues eso también tranquiliza a la población de saber que por un lado pues bueno, los médicos conocemos el problema y nos anteponemos a eso, y les decimos pues en 2 o 3 días es probable que empiece con dificultad, si es así pues lo tienes que volver a traer, etc. A partir de ahí, pues bueno, seguimos charlando pues también a raíz de una pregunta de uno de los asistentes sobre si, pues la pregunta que hizo muy directa era si era sano o era sano pues un producto muy conocido que se publicita mucho, que protege tus defensas y tal, que si era bueno o no era bueno. Esa era la pregunta, ¿no? Una pregunta un poco cerrada. Bueno, y a raíz de ahí estuvimos un poco hablando de lo que puede ser una dieta saludable, de aumentar el número de verduras, y el problema de ese tipo de productos, que es sobre todo que sustituyan a una comida, sobre todo que sustituyan a la fruta, porque las supuestas ventajas que puede tener, pues obviamente, porque te tomes ese producto todos los días, este producto lácteo con bifidus y tal, no quiere decir que no vayas a catarrarte ni mucho menos, porque además no es el bifidus precisamente que supuestamente produce el beneficio inmunitario, sino porque están suplementados con vitamina B6, pero que tampoco es cierto que no te vayas a coger ningún catarro, ni que vayas a salir a la calle lloviendo y ya no te acatarres porque te tomes eso. Y sobre todo el principal problema, sobre todo de cara a los niños, era el alto contenido en azúcar que tienen todos estos productos. Y a raíz de ahí, pues bueno, sacamos el tema de los zumos envasados, de toda la bollería industrial, y que habría que, aunque es difícil, pues intentar llevar al colegio, cuando se habla de desayunos saludables, pues no es llevarte un zumo envasado. Eso no es más puede ser igual de perjudicial que tomarte a veces pues un refresco o alguna otra cosa, porque la cantidad de la poca fruta que lleva y la cantidad de azúcares que lleva pues no lo hacen que sea lo más sano, por así decirlo, y desde luego jamás sustituye a una pieza de fruta. Entonces, pues bueno, hay formas de llevarlo y de comer la fruta en el cole, pues se puede llevar partiditas, se pueden llevar gajos de la mandarina ya puestos en una fiambrera,
A veces se puede complementar pues, con un bocadillo de pan, pues que le pongas un poquito de queso, un poquito de fiambre de pavo, alguna cosa así, ¿no? Y luego pues a raíz de ahí pues también hablamos un poco del tema de los desayunos, ¿no? Que se ha visto que muchas veces darle tanta importancia al desayuno y que hay que desayunar cuando hay muchos niños que a lo mejor justo nada más levantarse no tienen hambre, sino que tienen hambre unas horas después, pues al final lo que era también mucha estrategia comercial de incitarnos a consumir los cereales envasados, que igualmente llevan muchísimo contenido de azúcar y que no es lo más recomendable. Luego, como estas semanas atrás también veníamos hablando de temas en adultos, del tema de neurología, cefaleas, los dolores de cabeza tan frecuentes, pues saqué un poco también el tema, sobre todo por varios aspectos. Por uno, por ver que los niños también tienen dolores de cabeza. En segundo lugar, porque la mayoría de los dolores de cabeza de los niños no conllevan a ninguna enfermedad grave. Es decir, muchas veces los padres, yo como pediatra en urgencias y tal, te vienen asustados porque tienen un dolor de cabeza pensando que siempre va a ser pues, un proceso, un tumor, que siempre va a ser algo grave que tienen dentro de la cabeza, sin pararse a pensar que la gran mayoría, el 90 y tantos %, no tienen ninguno de esos procesos, ¿vale? Y luego, por último, también que los niños, aparte del dolor de cabeza, el dolor de cabeza también puede estar causado por las famosas migrañas o jaquecas, que además pues no es un dolor de cabeza cualquiera, es un dolor de cabeza que cumple una serie de características que suele darse en el ámbito familiar, suele ser de carácter un poco genético, ¿no? Suelen ser familias que ya lo padece la madre, lo padece el padre, lo padece la tía o la abuela y tal, y que el niño también lo puede padecer incluso siendo pequeño, ¿no? Son dolores muy incapacitantes, suelen ser intensos, suelen acompañar de náuseas, vómitos, molestia a la luz, fotofobia que llamamos, o molestia a los sonidos. Y me hicieron preguntas muy interesantes luego, porque claro, estoy diciendo la mayoría son normales, y entonces una señora me preguntó, vale, ¿y qué síntomas entonces son los que uno tiene que prestar atención para saber cuándo hay que darle importancia, ¿no?, a ese dolor de cabeza? Y me pareció, de hecho, se lo dije, me pareció una pregunta muy importante, estaban prestando mucha atención y les interesaba realmente el tema que estábamos hablando. Y entonces, bueno, pues le dije, efectivamente, pues sobre todo cuando uno hace el dolor de cabeza cada vez va siendo mayor, es muy incapacitante, el niño deja de jugar por el dolor de cabeza o deja de hacer la actividad que venía haciendo, y si eso ocurre muy frecuentemente, o ese dolor aumenta cuando hacen ejercicio, cuando hacen algún esfuerzo, por ejemplo, están con dolor de cabeza y van al baño y en ese momento tienen un dolor más intenso, pierden peso, pierden el apetito. Todos esos son síntomas de que puede haber algo más y que hay que investigar, porque si no, la mayoría de las veces, también se lo decía, pues muchas veces el dolor de cabeza, simplemente con la exploración o con los datos que nos cuentan, pues no necesitamos hacer ninguna otra prueba complementaria, y se trata pues como igual que se tratan otros dolores. Y a raíz de ahí, pues bueno, salió también el tema, además fue todo muy encadenado y la verdad es que estuvimos un rato ahí muy agradable, charlando con ellos. Me preguntaron pues por los golpes en la cabeza, ¿no? Estaba todo, la verdad es que venía todo así relacionado. Y bueno, pues tanto qué es lo que hay que hacer, les expliqué cuándo hay que darle importancia a los golpes en la cabeza, sobre todo son golpes que llamamos de alta energía, cuando por ejemplo un niño que va con una bicicleta o con un triciclo a mucha velocidad, por supuesto los accidentes de coche, o cuando se caen desde una distancia muy alta, más de 1 metro hablamos, en ese caso pues bueno. Y sobre todo un dato muy importante que hay que tener en cuenta los golpes en la cabeza es si pierden el conocimiento. Perder el conocimiento es no responder a nada durante más de 1 minuto, no simplemente que estés un poco atontadillo, mareado, sino perder el conocimiento, es decir, completamente, ¿vale? En esos casos siempre hay que consultarlo y siempre lo teníamos que ver, ¿vale? También les expliqué que no es necesario hacer esos golpes leves, que no pierden el conocimiento, que se caen de poca distancia o con poca energía, no hay que hacer tampoco radiografía, no hay que hacer ninguna otra prueba, sino que hay que dar una serie de recomendaciones de síntomas que hay que vigilar, porque también me preguntaron
que si se podían dormir o no se podían dormir. Les expliqué que efectivamente, claro que se podían dormir, lo único es que hay que despertarles frecuentemente y comprobar que el niño sigue estando bien y que no ha aparecido ningún otro síntoma que les decía, desde vómito muy intenso, no solo que vomiten 2 o 3 veces, porque a veces ocurre por el propio golpe, están doloridos, etcétera, sino vómitos intensos que aparecen como de repente en escopetazos sin ni siquiera náuseas previas, y van pasando las horas y aparecen, o algún déficit neurológico, es decir, pues que torzan la boquita, que no quieren mover un brazo, que les cueste trabajo despertarse, que se queden dormidos a horas que no son las habituales que se duerman. Todos esos síntomas siempre hay que consultarlos después, y en ese caso ya sí habría que hacer alguna prueba complementaria como es un TAC, un escáner, ¿no? Y yo creo que después de esto hablamos un poco de qué habría que hacer con las heridas, tanto de la cabeza con otras, que era comprimir, tapar hasta que le podamos valorar y ver si es necesario dar algún punto, poner alguna grapita, alguna cosa. Y yo creo que con eso concluimos la charla y bueno, quedaron bastante a gusto, yo estuve muy a gusto con ellos, la verdad, resolviendo dudas, y como he dicho antes, se hacían preguntas muy interesantes y quedaban a entender que conocían los temas, que se preocupan por la salud, y eso es muy interesante. Muchas gracias. Las charlas del Hospital de Torrejón en el Camino de Cervantes.